Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de los tipos de plano. Veréis, justo antes del confinamiento, a la hija de una amiga mía le mandaron en el colegio, con 11 años, una tarea muy divertida, ¿no? Les dijeron, tenéis que crear un corto, por equipos, por parejas, etc. Les mandaron escribir un guión y filmarlo con el móvil, editarlo después para el trabajo de clase. Entonces yo le pregunté, ¿le han dado alguna explicación? ¿Le han enseñado algo un poquito? Respuesta, no. Así que sin pretender que esto sea un vídeo para 11 años, sino que sirva para todo el mundo, os voy a explicar los distintos tipos de plano, las abreviaturas que usamos para comunicar estos tipos de planos con el equipo y lo que yo creo que es más importante, que es qué nos transmite cada plano, por qué usamos cada plano normalmente, qué podemos transmitir con esos planos al espectador. Tipos de planos hay muchos y se pueden clasificar según varios aspectos, según la apertura del encuadre, según la altura a la que está la cámara, según el movimiento de la cámara, pero yo no me voy a centrar demasiado en esos detalles, sino que os quiero explicar a grandes rasgos los principales tipos de plano según la apertura del encuadre. Yo, para hacerlo fácil, quiero explicar los que se usan más frecuentemente. Luego iré rellenando los planos que van en medio. Además, la mayoría de vosotros solo va a ver el 30% del vídeo, así que voy a decir la información más importante primero y luego ya el que se quede después irá viendo el resto de planos. Empezamos por el plano general. Es un plano muy abierto donde vamos a ver al sujeto, al protagonista, en relación con el entorno. Nos sirve para ponernos en contexto. Nos está dando ya información sobre una época determinada, sobre un lugar, sobre el sujeto y el entorno que le rodea. Podemos usarlo para transmitir sensación de soledad o incluso de agobio, que no hay salida. Y se usa mucho para empezar la escena, precisamente para ponernos en contexto, ¿no? Relacionar el personaje con lo que le rodea, el mundo que le rodea. Se usa también mucho en las series, por ejemplo, para enseñar la ubicación en la que va a tener lugar la escena que está empezando, como cuando nos enseñan el exterior de una casa y después en la siguiente escena ya pasamos a ver lo que pasa dentro de una casa o de una localización determinada. Su abreviatura es PG, plano general, muy sencillito. Luego vamos al plano medio. Este es un plano que nos muestra ya al sujeto de cintura para arriba. Es un plano, digamos, estándar para mostrar lo que pasa en una escena, ¿no? El desarrollo de toda la escena la podemos ver con un plano medio y así vemos al sujeto, podemos encuadrar a uno o a varios sujetos mientras hablan o están realizando alguna acción. Aquí tenemos una distancia con los actores, nosotros somos meros espectadores de lo que sucede. Este plano es un plano para enseñarnos lo que pasa sin tomar mucho partido en lo que está pasando. Pasamos al primer plano. Este plano ya nos muestra la cabeza entera y un poco de los hombros del personaje. Cuanto más nos estamos acercando a la cara del personaje, más importancia le damos a lo que dice. Psicológicamente percibimos lo que nos enseñan en un primer plano como algo más importante, porque la cara del actor es lo que más fuerza tiene al transmitir. Es un plano también que aísla al personaje de su entorno. Estamos usando un plano donde no tenemos mucha información de lo que tiene alrededor, del contexto, del escenario alrededor. Estamos centrados únicamente en lo que nos transmite el personaje. Y si abusamos de este tipo de planos puede resultar agobiante para el espectador. A veces podemos usar eso para aportar valor a lo que estamos contando. Bien, espero que hayas llegado hasta aquí y ya conoces los tres tipos de planos más usados en cuanto a la apertura del encuadre. El plano general, el plano medio y el primer plano. Ahora, para recompensar vuestro aguante, os explico el tipo de planos que van en medio entre unos y otros, que me he saltado y que abren otro abanico de posibilidades. Vamos con el gran plano general. Este es un plano que sirve simplemente para poner en situación a la historia de una manera más global, mucho más amplio que el plano general. Pues normalmente lo encontramos con un poquito de movimiento para hacerlo más espectacular, dar un poquito más interés o ir revelando partes del plano que nos vaya dando información poco a poco. Y en las películas modernas lo vemos muchísimo y se usa para mostrar músculo de producción. Mira lo que puedo hacer. El plano entero. En este tipo de planos pues vemos al personaje desde la cabeza a los pies encuadrado dentro del fotograma. Es más cerrado que el plano general, pero todavía nos está enseñando mucho lo que tiene el personaje alrededor, su entorno, su contexto. Luego vamos al plano americano. Este es un plano donde vemos al personaje o a los personajes que están en la escena desde la cabeza hasta las rodillas. Es un plano heredado del western donde se usaba muchísimo pues para que se pudieran ver bien las pistolas del héroe o del villano, ¿no? Poner eso en valor. Y en la actualidad sigue siendo uno de los planos más utilizados porque la verdad es que nos aporta contexto y nos da muchas posibilidades. Vamos al plano medio corto. En este plano ya nos estamos acercando más a la cara del personaje. Es un intermedio entre el plano medio normal de la cintura sin llegar a ser un primer plano. Se utiliza muchísimo para diálogos sobre todo también y nos permite pues meter escorzo de otros personajes,
para relacionar a varios personajes en pantalla. Al no ser tan cerrado como el primer plano, pues es muy utilizado y nos aporta mucho, la verdad. Y pasamos al primerísimo primer plano. Este es un plano ya mucho más cerrado que el primer plano, donde vamos a ver pues, desde la frente hasta la barbilla, más o menos, del actor. Entonces aquí más vale que el actor esté diciendo algo bien importante y además que el actor sea bueno, porque si no nos va a enseñar las carencias en la interpretación. Pero con un buen actor pues nos estamos metiendo casi en la mente del personaje. Nos está diciendo algo que es realmente importante. Con este tipo de planos estamos dando mucha importancia a lo que nos está diciendo o a la manera de reaccionar del personaje. Y el plano detalle, cuando hacemos un primer plano o un primerísimo primer plano que es de un objeto en lugar de una persona, pues decimos que es un plano detalle. Y en mi opinión este tipo de planos pues deben estar bien justificados en la historia, ¿no? Como Hitchcock decía, pues que el tamaño de un objeto en la pantalla tiene que ser proporcional a la importancia que tiene ese objeto en la historia. No meter planos detalles porque sí, a veces se meten como plano inserto para arreglar algo de edición o algo así, bueno. Os doy estos consejos porque yo he caído en ellos muchas veces, así que cuidado. Así que la lista de planos, según la amplitud del encuadre, nos queda así. Gran plano general, plano entero, plano americano, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. Estas abreviaturas son importantes porque están universalmente aceptadas y son las que vas a usar para comunicarte con tu equipo cuando estás haciendo un desglose de guión, un listado de planos. Son algo esencial para no tener que estar escribiendo el nombre entero del tipo de plano. Bueno, espero que esta clasificación de planos según la amplitud del encuadre os haya servido, os haya parecido útil y la podáis aplicar a la próxima vez que creéis cualquier pieza audiovisual. Recordad que si los utilizáis bien, os ayudarán a apoyar la historia que estáis contando, mostrar el contexto, a dar intensidad a algo que dice el personaje. Así que podéis usar todos los elementos del lenguaje audiovisual para apoyar vuestro relato. Así contaréis historias que llegarán mejor al espectador. Espero que os haya gustado, que le deis a like, que lo compartáis y nos vemos en el siguiente vídeo.